Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. En esta noche vengo a presentarles Conferencia STEA, quien les habla la Magíster Lourdes Aguilera, con un tema que hoy en día está mucho en auge, que es las comorbilidades del autismo. Mientras que los compañeros se van preparando para ingresar, voy a dar una pequeña pausa y continuamos. Bien, entonces estoy presentando la descripción general de las comorbilidades, ¿verdad? El trastorno del espectro autista TEA a menudo se acompaña de diversas condiciones comórbidas, que son problemas de salud adicionales que ocurren junto con el diagnóstico primario. Estas comorbilidades pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Comprender el rango de comorbilidades asociadas con el autismo es crucial para proporcionar atención y apoyo integral. Es tan importante comprender entonces estas comorbilidades, ¿verdad?, asociadas al autismo para que podamos nosotros proporcionar una atención integral y un apoyo integral, ya sea para el paciente y para la familia. Posteriormente tenemos también el impacto en las personas con autismo, ¿verdad? La presencia de comorbilidades puede exacerbar los síntomas centrales del autismo, dificultando la vida diaria de las personas. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad que afectan hasta el 84% de las personas con autismo pueden conducir a un mayor aislamiento social, dificultad para adaptarse a nuevas situaciones y niveles de estrés elevados, ¿verdad? Esto puede complicar aún más las interacciones sociales y la comunicación, ya que son áreas de dificultad para muchas personas con autismo, ¿verdad? Realmente el trastorno de ansiedad es algo que afecta a prácticamente la mayoría de los chicos o las personas con autismo, ¿verdad? Y realmente también, así como aquí menciona, puede complicar aún más, ¿verdad?, las interacciones sociales y la comunicación y también presentar trastornos en cuanto a la conducta, dificultades en la conducta.
En la siguiente diapositiva aquí podemos observar las comorbilidades, ¿verdad? En el autismo, que son varias, ¿verdad? Es importante entender que muchas personas autistas no solo presentan características del TEA, sino que también pueden tener otras condiciones asociadas que impactan su desarrollo, conducta, aprendizaje o salud emocional. Aquí tenemos varios, varias comorbilidades más frecuentes, que son el TDAH, para déficit de atención e hiperactividad, que también puede ser combinada, ¿verdad? Con impulsividad, ansiedad, depresión, trastorno de sueño, selectividad o dificultades alimentarias, apraxia o retraso en el lenguaje, discapacidad intelectual, epilepsia, dispraxia o dificultades motoras, hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial. Así como les mencioné, entonces, ¿verdad? Las comorbilidades en el autismo realmente presentan un impacto en la vida de los niños, de las personas, realmente afecta su desarrollo, su conducta, su aprendizaje y su salud emocional. Y también de las personas que le rodean, ¿verdad? De repente si son niños realmente afecta o produce un impacto también en la vida de los padres, de la familia, o sea, quienes están en constante acompañamiento, ¿verdad? De estas personas, de estos niños que pueden presentar, por ejemplo, una de estas comorbilidades frecuentes, ¿verdad? El TDAH, por ejemplo, versus ansiedad en un TEA es muy difícil, ¿verdad? Porque son de por sí que ellos, así como mencioné, ¿verdad? La mayoría de los niños o las personas con autismo tienen ansiedad o llevan consigo o desarrollan lo que es una ansiedad en un 84% y teniendo otra doble comorbilidad como la déficit de atención e hiperactividad combinada con impulsividad, es mucho más difícil. Yo puedo contar como experiencia, ¿verdad? De vida que tengo un tipo de autismo, ¿verdad? Con una comorbilidad de depresión en la adolescencia, ¿verdad? Esta depresión se puede llegar a dar, por ejemplo, en los chicos a partir de los 8 años de edad, ¿verdad? Por eso siempre es importante conocer síntomas, características, ¿verdad? Estas comorbilidades para poder brindar un soporte terapéutico adecuado y tempranamente, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? De repente cuando los chicos entran en una depresión. También puedo comentarles, ¿verdad? Que en mi experiencia de vida tengo el TEA también con TDAH, ¿verdad? Con doble excepcionalidad también se les llama o doble comorbilidad es, ¿verdad? Entonces, con impulsividad. Y la verdad que es muy difícil sobrellevar porque tienen constantes cambios en las conductas. Esto puede traer también trastorno de sueño, ansiedad, impulsividad, así como mencioné, y realmente para mí es un aprendizaje también sobrellevar de repente las comorbilidades del TEA, ¿verdad? Siempre yo comento que tengo dos niñas con TEA, ¿verdad? Una de ellas es adolescente con una comorbilidad de depresión y la otra, ¿verdad? A un nivel un poco más así severo
con una comorbilidad de TDAH con impulsividad. También comentarles que en su momento tuvieron también selectividad, dificultades alimentarias, también algunas dificultades en cuanto al lenguaje y comunicación, también hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial es lo que yo les puedo comentar. Hoy en día yo, ¿por qué mencioné este tema que es tan importante? Porque conocer, nosotros los terapeutas, ¿verdad? Es importante conocer estas comorbilidades, cómo se puede sobrellevar, ya que se presentan muchísimos. Sí, sí, nosotros trabajamos con los chicos con TEA, ahora se presenta mucho el TDAH, la ansiedad, la depresión, los trastornos de sueño, la selectividad, dificultad alimentaria. Hay niños, por ejemplo, con apraxia o retraso en el lenguaje o que presentan una discapacidad intelectual. Hay chicos que convulsionan, que tienen, ¿verdad?, la epilepsia o dificultades motoras también. Yo he visto pacientes, como ya he visto muchos casos, he visto también ya chicos con dispraxia realmente, dificultades motoras, de repente camina y se cae, o motricidad, dificultad en la motricidad fina es algo que sí o sí se presenta en ellos, y también una hipo o hipersensibilidad eh, de repente, ¿verdad? eh, en ellos, ¿verdad? Me gustaría que puedan, por favor, poner en silencio, ya les puse en silencio. Entonces, así como les digo, como profesionales, desde el área que nosotros estemos llevando, como de repente psicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etcétera, conocer que ellos pueden presentar estas comorbilidades y qué podemos sugerir a las familias, cómo poder abordar estas comorbilidades y conocer de repente algunas estrategias para que estas comorbilidades sean más llevaderas para las familias. Yo, por ejemplo, como profesional, ¿verdad? Como docente, como familiar de dos niñas con TEA, como ustedes saben, yo tengo el proyecto Confetea que inicié con conferencias TEA el 19 de julio del 2024. Mañana va a ser 2 años, viendo, ¿verdad?, esta necesidad de que hay tantos chicos con TEA, las familias desesperadas y las familias no saben cómo sobrellevar estas comorbilidades, no conocen sobre el autismo, eh, no saben dónde recurrir muchas veces, se encuentran con algo que nunca nadie les comentó, que nadie les habló. Muchas veces ni los profesionales mismos de repente dan una buena orientación, ¿verdad? Los profesionales de neurología, etcétera. Entonces muchas veces están desesperados, como todos ustedes saben, ¿verdad? Nuestra salud pública, las instituciones públicas están abarrotadas, están llenas porque hay mucha necesidad. Entonces, después de las conferencias que yo estuve, o sea, que empecé a realizar, ¿verdad?, en julio, el 19 de julio del 2024, aposté en iniciar un consultorio social, ¿verdad?, de ayuda para atención integral, ¿verdad?, multidisciplinaria para los chicos y las familias. Al empezar a tener más necesidades, empecé a extender por un consultorio 2, por un consultorio 3, y hoy en día todo lo que yo hago, las actividades, ya sea cursos, capacitaciones, eh, es para poder ir ampliando el consultorio social, ya que no tengo una ayuda así, entonces soy yo la que tengo que autofinanciar, y estoy en planes de una sala de juego para ellos, una sala de juego que esté adaptado a la forma en que ellos, eh, por ejemplo,
eh, perciben o tienen necesidades adaptado a ellos, ¿verdad? Ya sea que de repente tengan los tableros sensoriales, de repente el pelotero, alfombras sensoriales. O sea, es adaptarle a ellos mientras esperan, ¿verdad? Sus turnos. Generalmente nosotros agendamos y vienen justito, pero hay veces que de repente se retrasan o pasa o llegan un poquito antes, entonces por lo menos 5 a 10 minutos esperan y pueden estar en su sala de juego. Y aparte de todo eso, así como les decía, es de ayuda hoy en día a casi 100 familias. Somos profesionales y prácticamente somos 12 profesionales que trabajamos de una forma integral. Tenemos todo lo que es el abordaje integral a chicos con TEA, TDAH, dificultades motoras, tenemos kinesióloga para trabajar la parte de estreñimiento, fisioterapia del suelo pélvico. O sea, vamos a ir viendo esas comorbilidades también que se presentan. De repente tengo psicomotricistas, psicopedagogo, fonoaudióloga, eh, psicología educacional, clínica, conductual, ¿verdad? Para mí es un placer y estoy yo muy contenta de poder hacer, ¿verdad? eh, este trabajo que yo estoy haciendo y tengo otro proyecto que es poder llegar a habilitar un lugar de natación para los chicos, ¿verdad? Entonces, quiero seguir creciendo, espero que ustedes también me vayan apoyando, pueden tener un lugar donde ustedes quieran venir a hacer sus prácticas, em, etc. Bueno, entonces, como les decía, eh, el TEA no siempre viene solo, ¿verdad? Son condiciones que pueden, las comorbilidades son condiciones que pueden aparecer junto al autismo. No todas las personas tienen, ¿verdad? Lo mismo, pero son muy frecuentes, ¿verdad? Están los que es en una subclasificación, los que son neuroconductuales, de lenguaje y alimentación, sensorial y sueño, motores y físicos, ¿verdad? Etcétera. El, o sea, los neuroconductuales, TDAH, hiperactividad, inatención y hoy en día, ¿verdad? Le agregamos la impulsividad. También ansiedad y depresión. Dentro de lo que es clasificación de lenguaje y alimentación, apraxia o retraso del habla, mutismo selectivo, selectividad alimentaria, habitación sensorial. Luego tenemos sensorial y sueño, ¿verdad? Hiper o hiposensibilidad, trastorno del sueño, ¿verdad? Bienestar emocional, calidad de vida, etcétera. Y en cuanto a lo que son motores y físicos, tenemos dispraxia o torpeza motriz. También se suele observar mucho en ellos la hipotonía y la epilepsia. A medida que voy desarrollando, ¿verdad? Las diapositivas también vamos a ir viendo otras comorbilidades más que también suele ser característico, ¿verdad? Tenemos cognición neurológica y del neurodesarrollo, así como les mencioné, TDAH, ¿verdad? Coexista hasta un 50% de los casos manifestando impulsividad y la falta de concentración que a veces retrasan el diagnóstico de autismo. La epilepsia es una de las comorbilidades neurológicas más frecuentes y graves, requiriendo a veces electroencefalogramas para detectar crisis no evidentes, porque las crisis así, pues no solamente se presentan así como ustedes suelen observar, esas convulsiones tónicas clónicas, ¿verdad? El endurecimiento y algunas formas, cómo se presenta, ¿verdad? La convulsión. También se pueden presentar crisis no evidentes. Entonces, siempre eh, se va solicitando, ¿verdad? Unas evaluaciones a través del electroencefalograma para ir viendo la actividad eléctrica, ¿verdad? Del cerebro.
También otra comorbilidad es la discapacidad intelectual que afecta aproximadamente el 31%, ¿verdad?, de las personas con TEA, variando desde niveles severos hasta coeficientes intelectuales promedio o superiores. En este punto, comentarle que cuando yo, como siempre, voy hablando de mi experiencia de vida, fui como una interconsulta, una genetista me dijo que probablemente TEA con eh, retraso cognitivo, intelectual, ¿verdad? Sí, ellos generalmente presentan un retraso, ¿verdad?, cognitivo o retraso en cuanto a su desarrollo, ¿verdad? Puede presentarse estas dificultades, ¿verdad?, en la parte en la parte intelectual o presentar déficit cognitivo. Pero en realidad no fue mucho así, ¿verdad? En cuanto a lo que me mencionaba, ¿verdad? Porque cuando los chicos son muy pequeños y de repente puede presentar cierta característica, pero a la medida que va creciendo, de acuerdo al apoyo de la familia, las terapias, se puede ir revirtiendo, mejorando o realmente es difícil todavía cuando son pequeños dar un diagnóstico certero, porque acuérdense que los chicos que son pequeños a la edad de 3 4 años, ellos van también creciendo y pueden ir eh, mejorando el nivel, si era un nivel 3 pasar a un nivel 2 de un nivel 2 a un nivel 1, etcétera. Hoy en día, de acuerdo al test de WIP5 y Raven, mi niña está por encima del nivel para medio de lo que es de acuerdo a la edad cronológica y a edad de los chicos en cuanto a la parte coeficiente intelectual, realmente buena en cuanto a lo que es WIP 5, en un 94% de coeficiente intelectual. Sí tenemos dificultades a veces en memoria de trabajo, que muchas veces es algo que se evidencia mucho en ellos en cuanto a al procesamiento de la información. Memoria de trabajo se refiere a cómo ellos procesan o cómo el cerebro de ellos procesa la información o lo que es para razonamiento, etcétera. También comentarles, hablarles sobre los trastornos de sueño, ahora que el insomnio y los despertares nocturnos afectan a más de la mitad de los niños con TEA debido a disfunciones en la regulación de la melatonina. Y realmente esto se suele observar mucho a la edad de 2, 3 años. Empiezan a presentar estos despertares nocturnos, que suele ser muy habitual en ellos, ¿verdad? Y de repente también los padres no saben cómo sobrellevar esta situación con los niños, porque se despiertan a las 12, la 1, a las 2 de la mañana y duermen como al amanecer. Los padres tienen que ir a trabajar, entonces muchas veces es muy difícil para ellos sobrellevar. Tenemos condiciones médicas y genéticas, y dentro de ellas también tenemos los problemas gastrointestinales, que incluyen, por ejemplo, dolor abdominal crónico, estreñimiento, diarrea y alteraciones en el microbiota intestinal. Si son chicos no verbales o preverbales, si presentan esta situación, dolor abdominal crónico, estreñimiento o alteraciones en la microbiota o diarrea frecuente, esto también influye en su conducta, ¿verdad? Son a veces chicos irritables, porque ellos no saben cómo expresar qué es lo que sienten, o de repente tienen dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de diente, esto es entre paréntesis, y ellos no saben cómo expresar que ellos tienen dolor. Por eso es muy importante también enseñarles a ellos
con pictogramas. Primero es importante enseñarles las emociones y luego enseñarles el dolor, dónde duele, ¿verdad? Con pictogramas, si duele diente, cabeza, panza, eh, garganta o qué le está doliendo, si tiene dolor, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, suele haber muchos pictogramas de ayuda, por ejemplo, en Facebook aparece muchísimo, a mí siempre me aparece muchísimo y suelo a veces utilizar para enseñarle a los chicos. Entonces, una forma una estrategia que también ustedes pueden utilizar en sus terapias, enseñarle las emociones, enseñarle partes de su cuerpo con pictogramas, dónde puede estar doliendo, los días de la semana con pictogramas, o sea, los meses del año, las estaciones del año con pictogramas. Eso es lo que muchas veces, entre paréntesis, nada más comentarles, muchos docentes no saben cómo, o muchos profesionales trabajar con ellos, porque trabajar con los chicos con TEA no es igual que un chico, eh, digámosles, típico, ¿verdad? O un niño trabaja con un niño neurodivergente, un niño neurotípico, de repente no es igual. La forma como ellos procesan, cómo abordan, cómo llegarles, cómo enseñarles, o si todavía no tienen una estructuración, cuesta muchísimo trabajar con ellos. el- en la parte de psicología o de repente fonoaudiología o psicopedagogía, siempre yo digo, ¿verdad? Que primero sería bueno estructurarles con la psicóloga, ¿verdad? Y luego para poder ir trabajando las otras áreas, ¿verdad? Así como les decía, alteraciones de la alimentación también, caracterizadas por una selectividad alimentaria extrema debido a la hipersensibilidad sensorial a texturas, perdón, olores o sabores, algo muy típico también en ellos. Muchos niños inclusive se internan por una anemia severa, bajan de peso, no crecen y es una situación bastante difícil también para las familias. Por eso también, si son de psicopedagogía o psicología, también pueden utilizar herramientas, ¿verdad? Sensoriales para trabajar con ellos. Por ejemplo, el slime, la plastilina, de repente en un momento de trabajo, trabajar con pinturas, etcétera, ¿verdad? Para poder trabajar la parte de sensorial con ellos, ¿verdad? Investigar un poquito cómo ayudar a las familias a sobrellevar, ¿verdad? Eh, de repente hay un profesional que trabaja lo que es la parte de selectividad alimentaria o problemas sensoriales muchas veces. Entonces, derivarle a los profesionales de terapia ocupacional para que puedan trabajar un poquito lo que es la parte de textura o la parte sensorial, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo ayudarles, ya que tienen una desregulación sensorial o un problema en cuanto a textura, olor y sabor, por eso no comen o rechazan la comida o les da asco. Luego tenemos síndromes genéticos, ¿verdad? El TEA se asocia frecuentemente con el síndrome de X frágil, ¿verdad? El síndrome de Down y una esclerosis tuberosa, ¿verdad? Y se observa el porcentaje. En realidad, en mi experiencia, he visto así la comorbilidad, o sea, síndrome de Down con una comorbilidad de TEA, y realmente son muy ansiosos también, son muy hiperactivos, etcétera. También aquí estamos viendo los trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Y emocionales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la ansiedad, que es sumamente común debido a la hipersensibilidad, ¿verdad? Al entorno y a las demandas de entornos sociales no adaptados.
Algo que se ve mucho también, el trastorno obsesivo compulsivo. Tiene una alta tasa de coexistencia, ahora y se diferencia de las estereotipias del TEA por causar un alto nivel de angustia. La depresión e irritabilidad son frecuentes en adolescentes y adultos. Y yo vi muchos casos de chicos, ¿verdad? Adolescentes y adultos con lo que es un cuadro depresivo y muchas veces exacerbados por el aislamiento social o experiencias de acoso escolar, etcétera. Ahora, hoy en día el bullying que se da mucho, ¿verdad? En los chicos y en las escuelas. Voy a desarrollar un poquito lo que es una de las comorbilidades, que es la epilepsia, ¿verdad? Mientras solo el 1% de la población en general tiene epilepsia, en las personas con TEA el porcentaje es mucho más. Asciende al 40, perdón, al 20 y 40%, ¿verdad? Hay dos picos de inicio de epilepsia en la población autista y se suele observar mucho, ¿verdad? Antes de los 5 años de edad y otro en la adolescencia. Los factores de riesgo para la aparición de convulsiones en la población autista son la discapacidad intelectual severa, déficit motores, presencia de un trastorno etiológico orgánico asociado e historia familiar de epilepsia, ¿verdad? Todo, todo. Entonces son los factores de riesgo para la aparición de convulsiones en los niños con autismo. Es importante entonces destacar y recordarse que una discapacidad intelectual severa, déficit motor, algún tipo de trastorno etiológico orgánico, o de repente también una historia familiar o antecedente familiar de epilepsia. Entonces también lo que podemos destacar que se suele presentar, ¿verdad?, antes de los 5 años y o en la adolescencia. Alteraciones del sueño. La prevalencia de trastornos de sueño en niños con autismo es de un 44 a 83%. Bueno, este material, el porcentaje que estoy presentando es de lo que es este manual de atención integral de TEA, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, los problemas de sueño más frecuentes incluyen dificultad para quedarse dormido, sueño inquieto, no dormirse en la propia cama, frecuentes despertares nocturnos, perdón, despertar precoz y disminución de la cantidad total del sueño. Otras alteraciones del sueño menos frecuentes son sonambulismo, dolores de cabeza matutinos, llanto durante el sueño, apnea y pesadilla, o crisis de llanto, ¿verdad? También. Otro tema que ya les estaba, estaba mencionando bastante es el TEA, eh, en el autismo, ¿verdad? Perdón, TDAH y el autismo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad hoy en día, eh, también tiene un agregado que es la impulsividad. Esto se puede ver en la clasificación, ¿verdad? O en la evaluación del TDAH-5. También comentarles que yo también ofrezco ese curso de capacitación. Muchas veces yo, entre paréntesis, voy a contar antes de pasar, les cuento que estamos en el minuto 37, que se va a cortar y estaremos retomando en 5 a 10 minutos, ¿verdad? Me detengo aquí un poquito para decirles que son cursos de autoaprendizaje. Como ustedes saben, ¿verdad? Muchas veces en la facultad no nos enseñan todas las estrategias, todas las evaluaciones y como profesionales muchas veces tenemos que buscar recursos o rebuscarnos para poder eh, también capacitarnos, ¿verdad? Entonces son capacitaciones de autoaprendizaje, ¿verdad? Que suelen ser con tutoriales y con materiales en PDF, ¿verdad?
son bastante accesibles. Tengo muchos profesionales que, perdón, suelen capacitarse conmigo. Entonces, así como les decía, el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es una comorbilidad común en individuos con TEA. TDAH se caracteriza por síntomas como falta de atención, hiperactividad e impulsividad. La coocurrencia del TDAH y autismo puede complicar el diagnóstico y manejo de ambas condiciones. Yo les puedo decir que es tal cual, es real, es algo muy real, porque yo vivo en vida, como se dice, llevar esas dos condiciones. Los estudios indican que un porcentaje significativo em, de niños con autismo también cumple con criterios para el TDAH y para es realmente es muy difícil eh, sobrellevarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, una información que puse así, ¿verdad? Para poder visitar un artículo sobre comorbilidades del autismo y TDAH. Entonces, así como les digo, voy a tener una pequeña pausa y luego estaré retomando en 5 minutos aproximadamente.